Profe, qué pena. Daniel está hablando, es que de verdad no escucho. No, es que se está escuchando entrecortado. Daniel, ven, si quieres yo te presento Ahora sí, y expones normal. y ahora. Bueno, ya se escucha mejor. Bueno, no me va a tocar hacerlo sin micrófonos, sin los audífonos. Bueno, profe. El tema que me tocó como tal exponer es la semiología o signos de la erradicación por adhesión. Yo veo que se me está silenciando el micrófono. ¿Pero por qué? No sé por qué, la verdad. Bueno, Dame un momento. entonces, para empezar como tal la exposición, esta supresión de signos por adhesión, como lo dice en la dispositiva de los pigmentos en una superficie, va a diferenciar del soporte documental y sea los que pase la que y se diagnostica a través del revelado de la indentación o el surco de los trazados suprimidos o de los remanentes del compuesto escritor. Entonces, aquí lo que vamos a fijarnos principalmente es en esa indentación o en el surco que se hace cuando se genera el escrito en el documento. Ahora bien, entonces, para poderlo evidenciar, se tienen que tener dos aspectos, dos signos importantes. Primero, que es la indentación, el surco o el ducto. Y el segundo punto importante es el remanente del compuesto escritor. Entonces, ¿qué es la indentación? Esa indentación es el contacto tridimensional que se produce cuando nosotros vamos a escribir, o más bien llamada también presión efectiva. Entonces, cuando nosotros tenemos el útil escritor y vamos a plasmar el escrito en el papel, vamos a generar una presión. Esa presión es llamada indentación. Otras indentaciones, por ejemplo, son las huellas de la llanta en las superficies o una aguja percutora en el culote de la vainilla. Entonces, como les decía, al escribir, nosotros utilizamos ese utensilio y vamos a generar una hendidura o un bajo relieve en toda la superficie del papel. Y esta presión, este bajo relieve, lo llamamos surco o indentación. Y a veces el utensilio útil se puede penetrar tanto en el papel que en algunas ocasiones se pueden generar fisuras o se puede romper el papel o se puede romper como tal las fibras celulósicas, eso dependiendo de la presión efectiva que nosotros ejerzamos. Entonces, yo quise hacerlo a medida de que voy explicando el tema con un ejemplo y lo hice con la firma mía, que de hecho yo tengo un poquito de presión efectiva. Entonces vemos esta vista de la firma con unos números y lo vemos en estereoscopio. La indentación o surco, como les decía, es esa presión, es ese factor que nos va a determinar, el primer factor que nos va a determinar en este incidente, porque nos va a generar todo lo que es el bajorrelieve y es una de las características a analizar. Entonces, como lo vemos ahí en esta imagen, con el estereoscopio y con la luz rasante u oblicua, vemos, ese es el posterior, la parte posterior del documento, y vemos que se puede evidenciar ese bajorrelieve, esos surcos del escrito. Entonces, como tal, en este proceso de adhesión se van a extraer de la hoja los pigmentos de todo ese trazo, quedando incúlmes o quedando sin lastimarlo, por así llamarlo también, en el papel. Y estos ductos o indentaciones
quedan como tal convertidos en unas huellas de este mecanismo. Entonces, si nosotros vamos a retirarlo por medio de la cinta o de cualquier mecanismo, lo que vamos a quitar son los pigmentos, ¿cierto? Pero nos van a quedar los surcos, los bajorrelieves o esa indentación. Entonces, ¿cómo lo hice yo? Utilicé ese escrito que tienen ahí y utilicé cinta adhesiva. Entonces, el procedimiento como tal, dice Luis Gonzalo, es que en el laboratorio para la lectura de estos bajorrelieves se hace a través de un estereoscopio con una magnificación discreta e iluminación oblicua en ángulos variables, como lo mostré en las primeras imágenes. Entonces, vemos que por ejemplo puse la cinta en la parte de los números, ¿cierto? Y la parte de arriba queda como tal intacta y la cinta en la parte de abajo. Cuando hago el procedimiento de retirar la cinta y hacerlo con cuidado, ¿qué se van entonces a retirar? Todos los pigmentos que están debajo de la cinta. En este caso, esos números. Y ahí queda como tal retirado por adhesión del material. Entonces vemos ahí un poco más con un acercamiento que se puede generar en el papel algunas, quedan como tal unas fibras un poco más expuestas y quedan unos remanentes de tinta porque no se logra, digámoslo, adherir completamente en su totalidad los pigmentos. Y vemos cómo queda el papel un poco con un aspecto más abrasivo, no completamente limpio, nuevo. Y vemos como la parte superior del nombre queda completamente intacto, porque en esa zona no queda como tal la cinta, sino que lo puse debajo del nombre para hacer ese contraste. Entonces, ese procedimiento como tal se hace, ya lo dice el autor, que lo hacemos en el laboratorio para la lectura del bajorrelieve, porque es importante el bajorrelieve, porque el bajorrelieve no se va a afectar en este caso, solamente vamos a afectar son los pigmentos del escrito. Y una vez volteo el documento, en la parte posterior se retira el pigmento, pero ahí en estos 3 lugares señalados queda como tal ese bajorrelieve que Luis Gonzalo nos indica, que es lo que debemos de evaluar como tal. Y en estas 3 zonas queda ese bajorrelieve, entonces queda un bajorrelieve, pero cuando lo vemos en la parte anterior no hay pigmento, pero en la parte posterior sí quedó como tal el bajorrelieve, quedó esa presión efectiva. Entonces, ahora bien, él ha propuesto otros métodos para este efecto, aunque algunos de ellos son muy desaconsejables. ¿Por qué? Porque pueden dañar la evidencia. Y aquí es muy importante porque la evidencia nosotros no la podemos dañar, tenemos que conservarla, preservarla. Entonces, uno de ellos es pigmentar la superficie y esto se hace por medio de una película fina de tinta que se hace por medio de un rollo. Entonces se aplica esa tinta como una tinta como para hacer el revelado de huellas y esa tinta se va a esparcir por medio de un cilindro. Cuando nosotros esparcimos esa tinta por medio del cilindro, automáticamente e inmediatamente estamos dañando la evidencia. Por eso este método, él indica que no es aconsejable. Entonces, inclusive lo dice, que está obviamente contraindicado por el carácter destructivo, porque al hacer esto vamos a dañar completamente todo el material de estudio. Otra de las opciones es por medio de polvos reveladores. Entonces, los reactivos pulvurulentos que se usan para el revelado de estas impresiones dactilares también nos pueden ayudar a ver los surcos, las indentaciones y podemos como tal revelar y en algunos casos reconstruir lo que se hizo. Entonces, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis.
Yo lo hice por simplemente satisfacer curiosidad, pero al hacer esto se está, digámoslo, contaminando la evidencia. Y si se contamina la evidencia, vamos a perder ese material y obviamente en juicio oral es un problema muy grande si no se le pide como tal permiso con anterioridad al juez de control de garantías. Yo lo hice simplemente como para corroborar lo que el autor decía acerca de revelarlo con un material pulverulento, vuelvo y aclaro. Entonces, utilizo el polvo pulverulento, lo esparzo sobre esa zona, pues ya que no hay laboratorio, lo hice en la casa. Lo esparzo sobre esa zona que está enmarcada en rojo y vemos como inclusive solamente queda marcada la zona donde estaba la cinta, porque arriba donde está el nombre queda completamente intacto. De hecho queda como, está la siguiente imagen, queda esa línea completamente perfecta que nos va a delimitar la zona donde estuvo como tal la cinta. E inclusive entonces nos decía el autor que al aplicarle estos polvos reveladores, donde estuvo el pigmento, donde se hizo la presión, pueden quedar unos signos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en este lugar el polvo revelador va a tener mayor impregnación y vemos como en la parte inferior de D y A queda un poco más marcada donde estaba la C, la doble C. Ahora bien, paso a la parte posterior del documento, donde hay esa presión efectiva, que inclusive ella todavía perdura. Vemos la parte del nombre marcada con esta presión efectiva y vamos como tal a esparcir el polvo. Se esparce el polvo y quedan unas zonas marcadas, porque fue allí donde se evidenció esta presión efectiva y donde nos va a indicar en este momento que hubo algo, que en la parte anterior fue removida y que en la parte posterior, gracias a la presión efectiva, puede quedar todavía marcada. Entonces, vemos ahí, por ejemplo, en esos dos circulitos, cómo se hizo el revelado. Él decía muy claro, se puede hacer revelado y en algunas ocasiones reconstruir. Y todo va a depender de qué tanta presión efectiva se hace y de qué tipo de papel se van a aplicar el polvo pulverulento. Además que también va a depender de la materia, de la calidad del material del polvo pulverulento. Entonces vemos, por ejemplo, en el círculo de la mano derecha, cómo se puede apreciar una figura. Y esa figura, como ya sabemos que es consistente con la grafía o con el numeral 9. Y en el círculo de la izquierda queda marcado el 2, obviamente en su forma reversa, y parte del 7, porque ya sabemos efectivamente qué era lo que había anteriormente. Pero cuando nosotros tenemos el documento y no sabemos qué fue lo que se quitó por esa adhesión, usted nos va a decir que hubo algo. Estamos como tal revelando que hubo algo. Y dependiendo, vuelvo indico, del material del papel y del polvo, vamos a reconstruir lo que se hizo. Entonces, como les decía, el polvo revelador, los mejores polvos como tal serían los metálicos, porque tienen la ventaja de que son recuperados por medio del pincel y el pincel siempre va a tener estas partículas magnéticas que nos va a permitir retirar el exceso del polvo. El que yo usé pues no es un polvo magnético, es un polvo más bien de otro material. Entonces nos permite retirar, vamos a quitar ese excedente de material, permitiendo así un mejor revelado e inclusive una posible reconstrucción. Y esto, como tal, estos polvos, al reconstruir este escrito, entonces nosotros vamos a fotografiar y se va a retirar esas partículas de ese polvo, como ya decía, por medio del imán. En algunos casos, como vuelvo y les indico, dependiendo del papel y del polvo, vamos a tener resultados positivos.
El cepillo que normalmente se utiliza para retirar ese polvo magnético es el cepillo Magna, que es un cepillo magnético, que da buenos resultados, no solo para las huellas dactilares, sino también para los casos de reconstrucción en escritos borrados. Entonces, estos remanentes se examinan, el papel se va a examinar por medio del microscopio y de estos procedimientos que ya hemos visualizado por medio de la luz rasante u oblicua. Y vamos a visualizar esos restos o remanentes de tinta que pueden quedar en la parte anterior, porque en la parte posterior lo que vamos a ver es que ese polvo se va a impregnar en todos los surcos o indentaciones de ese escrito por medio de esa presión efectiva. Y así entonces vamos a revelar y en algunos casos reconstruir. Entonces la bibliografía utilizada fue la de Luis Gonzalo y también un libro sobre técnicas de la investigación del Consejo Nacional de la Judicatura. Bueno, como tal ese fue todo el proceso del tema que me tocó y de la explicación del mismo. No sé si de pronto alguna pregunta por parte de los compañeros o de la docente. No, Daniel, veo tu desarrollo, veo la exposición, la verdad, muy completa. Hiciste la advertencia entonces de los polvos o de los pulburentos a la hora de utilizarlos, pues requiere precisamente esa previa autorización, es porque queda el documento con el reactivo. Si bien es cierto, es un polvo, pues es una alteración más que se le realiza al documento y debe de ser entonces advertida esa situación de solicitar autorización previa. Sí, si bien es cierto, es un medio físico, pues como lo advierte Luis Gonzalo Velázquez en su libro, pues no se aconseja y es porque precisamente van a modificar el documento, al menos desde su parte visual. Mm, Hablaste entonces de las fuentes lumínicas, ¿cierto? Las fuentes lumínicas entonces pueden ser oblicuas o rasantes. La visión estereoscópica entonces permite esa visión en tercera dimensión, ¿cierto? Es decir, ve la profundidad y eso es lo que necesitamos verificar precisamente con esta erradicación o con este tipo de erradicación por medios adhesivos. No solamente ese aspecto pegajoso en esa sección, sino además entonces los ductos o las indentaciones o los surcos dejados entonces por la presión efectiva eh, en documentos hológrafos. Ya cuando son en documentos que han sido mecanografiados, que han sido entonces realizados mediante sistemas de impresión, pues se va a ver también remanentes de tinta. Y esos remanentes de tinta pues son los que nos van a orientar precisamente a la hora de verificar qué escrito estaba allí. No, muy completa la información. Los demás que tienen dudas, inquietudes. Todo muy claro por los demás. Listo. Dale, Daniel, mil gracias. O sea que eso es un método más químico que físico, que... Es más físico. Esto Ah, es un método físico. Químico realmente el único sería el lavado químico o el borrado químico. Y es porque requiere precisamente de reactivos para poder erradicar el texto. Todos los que hemos visto hasta el momento son de carácter físico, así los ha denominado Luis Gonzalo Velázquez, los denomina